El secreto del abuelo, los buitres y el reloj. La sala de la casa de mi abuelo, don Roque, olía a café de olla, a madera vieja y a una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Ahí estaban sentados mis tíos, Sergio, impecable con su traje y el celular en la mano, y mi tía Beatriz, abanicándose con una revista y lanzando miradas venenosas. En la esquina, mi primo Tomás, el consentido, revisaba los cuadros de las paredes como si ya estuviera evaluando la casa. Al fondo del pasillo se escuchaba el bip monótono del monitor médico. El abuelo agonizaba. Escuché a mi tía Beatriz susurrar con veneno. «Ay, Sergio, de verdad que esto es una agonía. No por el dinero, Dios me libre, sino por ver sufrir a mi pobre padre». Pero bueno, ya hablé con el licenciado y el terreno de la Huasteca no debe tener problemas de escrituras. A mí me toca esa parte, porque yo fui la que lo cuidó cuando le dio la gripe el año pasado. Mi tío Sergio ni despegó los ojos de su pantalla y le contestó: «No te adelantes, Beatriz. El negocio de la constructora me corresponde a mí. Yo soy el que sabe de finanzas. Además, hay que ver qué hacemos con esta casa. Está vieja, pero el terreno vale oro». Tomás interrumpió con una risita burlona. «Pues vayan desalojando el cuarto del fondo, porque ahí voy a poner mi estudio en cuanto el viejo. Ya saben, pase a mejor vida». En ese momento, salí de la habitación con los ojos cansados, la playera arrugada y una taza de té vacía en las manos. Llevaba los últimos 3 meses durmiendo en un sillón junto a la cama de mi abuelo, cuidándolo noche y día, mientras los demás solo aparecían para ver cómo seguía el testamento. Tomás me miró con burla en cuanto me vio. «Miren quién salió, el enfermero del año». «¿Qué pasó, Mateo? ¿Ya te aseguró el B? ¿Ya te aseguró el viejo tu propina o vas a seguir de arrastrado?». La calma y le dije con voz firme pero educada: «Tomás, ten un poco de respeto. El abuelo está muy grave. Si entraste hoy a verlo fue solo para ver si seguía respirando. No te burles de su situación». Mi tía Beatriz fingió indignación de inmediato. «Bueno, Mateo, más respeto a tu primo. Al menos Tomás sí tiene un futuro y una carrera de qué preocuparse, no como tú, que te la pasas aquí metido sin hacer nada productivo, con el corazón apretado por el coraje». Les respondí: «Lo que yo haga con mi tiempo no es su problema, tía. Yo estoy aquí porque quiero al abuelo, no por lo que vaya a dejar en un papel». Y caminé hacia la cocina, ignorando sus risas burlonas. Más tarde regresé a la habitación que estaba en penumbras. Mi abuelo, un hombre que en sus buenos tiempos fue el pilar de la región, fuerte y respetado, estaba recostado y respirando con dificultad. Al escuchar mis pasos, abrió lentamente los ojos. Sus ojos cansados se iluminaron un poco al verme. «Mateo, hijo, acércate». Dejé la taza en la mesa de noche y me senté en la orilla de la cama, tomando su mano temblorosa. «Aquí estoy, abuelito. No te esfuerces en hablar, necesitas descansar». Él esbozó una sonrisa rota. «Ya descansaré bastante, mi muchacho. Escúchame bien. Afuera están los buitres, los huelo desde aquí. Creen que me van a heredar el orgullo, pero solo les va a tocar el polvo de su propia ambición. Ellos no entienden lo que verdaderamente importa». Entonces, haciendo un esfuerzo sobrehumano, el abuelo se estiró hacia el cajón de la mesa de noche y sacó un pañuelo de seda gastado. Lo desenvolvió con torpeza y me mostró un reloj de bolsillo antiguo, de plata opaca, con las manecillas detenidas. No parecía valer gran cosa. «Esto es para ti, Mateo. Es lo único que te voy a dejar. No lo dejes en manos de nadie, ni de tus tíos, ni de tus primos. Prométeme que lo vas a conservar contigo, pase lo que pase». Con lágrimas en los ojos, le dije: «Te lo prometo, abuelo. Pero no hables como si fuera una despedida, por favor». Él cerró los ojos lentamente, con una paz profunda. «El verdadero tesoro, hijo, no es lo que ellos ven, sino lo que tú sabes escuchar. Recuerda, las 12 en punto». En ese instante su mano se aflojó de la mía. El monitor médico empezó a emitir un tono continuo y agudo. Mi abuelo había bajado el telón de su vida. Con la voz completamente quebrada, le llamé: «¿Abuelo? ¡Abuelo! No, por favor, abuelo». Al escuchar el sonido del monitor, la puerta se abrió de golpe. No entraron con dolor, entraron con prisa. Sergio, Beatriz y Tomás irrumpieron en la habitación. Mi tía Beatriz fingía un llanto de telenovela sacando un pañuelo, pero sus ojos recorrían rápidamente el buró y el closet. «¡Ay, mi padre! ¡Se nos fue! ¡Qué dolor tan grande!». Mi tío Sergio, en lugar de consolarme, se acercó directamente al escritorio buscando con la mirada alguna carpeta o documento, y le dijo a Tomás en voz baja: «Busca la caja fuerte detrás del cuadro. Muévete antes de que llegue el notario». Destrozado, me puse de pie. Sentí un coraje inmenso al ver la frialdad de mi propia familia en un momento tan sagrado. Guardé el reloj viejo en el bolsillo de mi pantalón, discretamente, justo cuando la mirada de Tomás cayó sobre mí. Tomás me apuntó con el dedo y gritó: «¡Momento! ¿Qué te guardaste en la bolsa, Mateo? Te vi. Te estás robando las cosas del abuelo, apenas acaba de morir».
¡Qué cínico eres! Mi tía Beatriz cambió el llanto falso por una mirada de furia pura. ¿Qué? ¿Cómo que robando? A ver, Mateo, saca las manos de las bolsas ahora mismo. No vas a venir a saquear lo que nos corresponde por ley. Con los puños conteniendo la rabia, les grité. Es un recuerdo que el abuelo me dio en vida. No me estoy robando nada. Mi tío Sergio avanzó con autoridad hacia mí, amenazante. Aquí nada es tuyo hasta que el testamento lo diga, muchachito. Entrega lo que tengas o llamo a la policía ahora mismo. No vamos a permitir que un mantenido se quede con lo que mi padre construyó. Retrocedí un paso, sintiendo el peso de sus miradas llenas de odio y codicia. Estaba completamente solo contra los buitres, y la guerra por la herencia acababa de comenzar. El velorio y las sospechas. El olor a coronas de flores pesadas y a cera quemada inundaba la capilla. Al centro, el féretro de mi abuelo estaba rodeado de cirios. A pesar de ser un momento de luto, la sala parecía más una reunión de negocios que un funeral. Mi tía Beatriz vestía de negro riguroso, con unos lentes oscuros enormes, pero no dejaba de vigilar la puerta. Mi tío Sergio hablaba en voz baja en una esquina con un hombre de traje gris, el licenciado Carranza, el notario de la familia. Yo estaba sentado en la primera fila, con los ojos hinchados por el cansancio y el dolor real de haber perdido a mi segundo padre. En mi mano, oculta dentro del bolsillo de mi saco, acariciaba los bordes gastados del reloj de plata del abuelo. Desde ahí alcancé a ver cómo Tomás se acercó a mi tía Beatriz, tomando un café. Le dijo en un susurro, «Mamá, te juro que el arrastrado de Mateo se guardó algo importante anoche». Yo vi cómo el viejo le estiraba la mano antes de petatearse. «Ese infeliz tiene algo que vale». Mi tía Beatriz lo miró de reojo con desprecio y le contestó, «Cálmate, Tomás. No hagas un escándalo aquí enfrente de las amistades de tu abuelo. ¿Qué dirá la gente? Tu tío Sergio ya está arreglando las cosas con el notario. Si Mateo se robó algo, se lo vamos a quitar legalmente o por las malas. Ese muerto de hambre no se va a quedar con lo que nos costó aguantar al viejo tantos años». Entonces, ella se acomodó el velo negro y caminó hacia mí, fingiendo una voz suave y compasiva que no le salía del todo bien. «Mateo, mi cielo, estás deshecho. ¿Por qué no vas a la casa a descansar un rato? Nosotros nos quedamos aquí a recibir el pésame de los empresarios que están por llegar. No queremos que des una mala impresión todo arrugado y con esa cara». Levanté la mirada, fría y firme, y le respondí, «No gracias, tía. Yo me quedo hasta el final. El abuelo merece que alguien le rece de verdad. No que solo estén esperando a que termine el entierro para correr a la notaría». Mi tía apretó la mandíbula, perdiendo la paciencia por completo. «Mira, muchachito, mídete las palabras. Bastante generosos somos con dejarte estar aquí después del teatrito que armaste anoche en el cuarto». Mientras tanto, mi tío Sergio y el licenciado Carranza caminaban por el pasillo hacia una zona más privada. Mi tío lo tomó del brazo con un tono imponente. «A ver, Carranza, déjate de rodeos. Tú le llevabas las cuentas y las escrituras a mi padre. ¿Hay o no hay otro testamento? Porque la copia que tenemos en la oficina es de hace 10 años, antes de que el viejo se pusiera terco con sus ideas de ayudar al pueblo». El licenciado, muy nervioso, se acomodó los lentes. «Don Sergio, entienda que su padre era un hombre muy reservado en sus últimos meses. Él me pidió abrir un fideicomiso especial y cambiar ciertas cláusulas. El testamento oficial se va a leer mañana en mi oficina, como estipula la ley. Solo les puedo adelantar que las cosas no quedaron como ustedes esperaban». Mi tío se detuvo en seco, con una mirada amenazante. «¿Qué estás queriendo decir? ¿A quién demonios le dejó los terrenos de la constructora?». El notario le contestó, «No puedo dar detalles, pero don Roque dejó una cláusula muy específica. El heredero universal de sus bienes principales tiene que presentar una prueba de legitimidad que él mismo entregó en mano. Si esa prueba no se presenta en la lectura, los bienes se congelan y pasan a una beneficencia». Mi tío Sergio se quedó helado. De inmediato, las piezas del rompecabezas se armaron en su cabeza. Se acordó de los gritos de Tomás la noche anterior. Mateo se guardó algo en la bolsa. Ya en la noche, la mayoría de la gente se había ido. Solo quedaban mis tíos, Tomás y yo, que seguía fiel al pie del cañón. La atmósfera se sentía pesada, peligrosa. Mi tío Sergio entró a la capilla y le hace una seña discreta a Beatriz y a Tomás. Los tres se juntaron cerca del féretro, dándome la espalda, pero planeando el golpe en voz baja. Escuché a mi tío decir con voz tensa, «El notario ya cantó». El viejo nos jugó chueco. Dejó todo condicionado a un objeto, una clave que le dio a Mateo antes de morir. Si no le quitamos eso antes de mañana a las 10 de la mañana, nos quedamos en la calle y la fortuna se va a la basura». Tomás, con los ojos brillantes de envidia, saltó. «Se los dije.
El maldito reloj de plata que trae en la bolsa. Se lo vi anoche. ¿Qué hacemos? ¿Se lo quitamos a la fuerza aquí mismo? Mi tía Beatriz lo frenó. No, seas bruto, Tomás. Aquí no. Mateo es orgulloso, va a gritar y puede pasar una patrulla. Tenemos que meterle miedo, tumbarlo psicológicamente. Si la gente cree que está loco o que es un peligro, nadie le va a creer lo del reloj, ni el mismo notario. Vamos a armarle un complot que lo deje como un ladrón inestable. Mi tío Sergio sonrió y completó el plan. Exacto. Tomás, llama a 2 de los muchachos de seguridad de la constructora. Quiero que intercepten a Mateo cuando vaya camino a su casa. No lo lastimen mucho, solo quítenle el saco, la mochila, todo lo que traiga encima, andando. Y tú, Beatriz, ve llamando a la policía para levantar una denuncia de que Mateo robó joyas de la casa hoy en la tarde. Así, si el muchacho se defiende o intenta ir con el notario, la policía lo va a detener antes de que ponga un pie en la oficina. Tomás sonrió con malicia, sacando su celular para hacer la llamada. Al fondo de la sala yo los observaba. No podía escuchar cada palabra de lo que decían, pero el lenguaje corporal de mis tíos, esas miradas de reojo llenas de odio, me decían todo lo que necesitaba saber. Sabía que el peligro era real. Me llevé la mano al pecho, sintiendo el tic-tac invisible de ese reloj detenido, preguntándome qué misterio tan grande escondía y si sería capaz de sobrevivir a la ambición de mi propia sangre. Las 12 en punto y la justicia. La noche era oscura y fría. Yo caminaba rápido, con las manos metidas en los bolsillos de mi chamarra. Cuando sentí pasos detrás de mí, de las sombras de un callejón salieron 2 tipos altos, con gorras y chamarras oscuras, los hombres de seguridad de la constructora de mi tío Sergio. Uno de ellos me cerró el paso y me dijo, «Quieto ahí, muchacho. Danos la mochila y lo que traes en las bolsas si no quieres que te vaya mal». Reaccioné rápido. En lugar de correr, recordé que el abuelo siempre me decía que usara la cabeza antes que los puños. Saqué una cartera vieja que traía con unos cuantos billetes y la lancé con fuerza hacia el suelo, al lado contrario. «Ahí está todo, déjenme en paz». Los 2 tipos se distrajeron un segundo volteando a ver la cartera, y aproveché ese instante de oro para correr con todas mis fuerzas. Me metí entre los callejones que me conocía de memoria desde niño y logré perderlos en la oscuridad. Agitado, recargado contra una pared, me saqué el reloj del abuelo del bolsillo del pantalón. Estaba a salvo, pero sabía que no podía volver a mi casa. Mi tía Beatriz ya debía tener a la policía esperándome allá. A la mañana siguiente, a las 9:50, la oficina del notario estaba llena. Mi tío Sergio se acomodaba las mancuernillas, seguro de su victoria. Mi tía Beatriz fingía indignación platicando con el licenciado, mientras Tomás sonreía, creyendo que yo había pasado la noche en el calabozo o huyendo. Escuché a mi tía decirle, «Licenciado, es una pena, pero mi sobrino Mateo no va a venir. Ayer descubrimos que se robó unas joyas de mi padre y ya pusimos la denuncia. El muchacho está prófugo. Así que proceda a darnos lo que nos corresponde por ley». En ese momento abrí la puerta de la oficina de golpe. Entré con la ropa un poco sucia de la carrera de la noche anterior, pero con la mirada levantada, llena de dignidad y orgullo. Detrás de mí entraron 2 oficiales de policía. Tomás me apuntó con el dedo gritando, «Ahí está el ladrón». «Oficiales, arréstenlo. Él es el que le robó a mi abuelo». Los interrumpí con voz firme. «Los oficiales vienen conmigo». «Tomás, pero no a arrestarme a mí. Anoche mandaron a 2 de tus empleados a asaltarme. Pero por suerte, en la zona hay cámaras de seguridad y ya los identificaron. Y sobre las supuestas joyas robadas. Licenciado Carranza, aquí está la prueba de legitimidad que mi abuelo me dejó en vida». Caminé hacia el escritorio y coloqué el viejo reloj de plata gastada frente al notario. Mi tío Sergio soltó una carcajada burlona. «¿Esa chatarra? Licenciado, no sea ridículo. Ese reloj viejo no vale ni 2 pesos. Exijo que se abra el testamento real». El licenciado Carranza tomó el reloj con las manos temblorosas y lo revisó por detrás. Tenía un grabado casi invisible que decía, «Para el que sabe escuchar». El notario miró el reloj de la pared. Eran exactamente las 10 de la mañana. Levantó la voz y dijo, «Don Sergio, guarden silencio. Procederé a dar lectura a la última cláusula modificada por don Roque hace un mes». El notario abrió un sobre lacrado y leyó en voz alta, «Yo, Roque Benítez, declaro que mis hijos Sergio y Beatriz han vivido de mi sombra y solo esperan mi muerte para destrozar lo que construí. Por lo tanto, les dejo únicamente las deudas vigentes de la constructora y las propiedades hipotecadas para que aprendan lo que cuesta el trabajo. El resto de mi fortuna, los terrenos libres de la Huasteca y el control total de mis empresas pasarán a manos de quien posea el reloj de mi padre. Pero hay una condición. La fortuna está guardada bajo una cuenta constructora cuyo código de acceso solo se revela al escuchar el mecanismo del reloj a las 12 en punto». Todos se quedaron mudos.
Mi tío Sergio se puso pálido. Tomás se aventó hacia el escritorio para arrebatar el reloj, gritando, «¡Ese reloj es de la familia! Dámelo, muerto de hambre». Pero los policías de inmediato le impusieron el alto, torciéndole el brazo. El oficial le dijo, «Atrás, joven. Ustedes están bajo investigación por asalto y falsa declaración. Acompáñenos». Mi tía Beatriz empieza a gritar y a llorar de verdad, pero esta vez de puro coraje y desesperación. Mientras los oficiales escoltaban a Sergio y a Tomás fuera de la oficina para llevarlos a declarar. Beatriz va detrás de ellos, bufando de la rabia, sabiendo que quedaron en la ruina total por su propia ambición. La oficina quedó en completo silencio. Me quedé a solas con el licenciado Carranza. Tomé el reloj de plata entre mis manos. Con curiosidad, jalé la pequeña perilla superior y moví las manecillas oxidadas del reloj, haciéndolas girar hasta marcar exactamente las 12 en punto. ¡Clic! Un pequeño compartimento secreto se abrió en la tapa trasera del reloj. Dentro no hay una llave, sino una moderna tarjeta de memoria micro SD y un papelito con una contraseña escrita con el puño y letra firme de mi abuelo. Sonreí con lágrimas en los ojos, mirando hacia la ventana, sabiendo que el abuelo Roque lo planeó todo a la perfección. Los buitres se habían quedado con el polvo, y el verdadero tesoro estaba en manos de quien sí lo supo amar y escuchar.